alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Reciba un saludo muy fraterno en esta noche de vigilia. En el nombre del Señor, a las personas que nos están acompañando, sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, me es un inmenso placer estar con ustedes en esta noche. Agradezco pues primeramente a mi el Señor que nos tiene por dignos para servirle a Él, amén, porque todo es gracias a Él, ¿verdad? Lo que tenemos es por pura gracia del Señor, amén. Igualmente al Departamento de los Conquistadores, un saludo fraterno, respetuoso al ministro del altar, Emanuel, quien compañía de su digna esposa, hermana Rosalba, en el nombre de Jesús, y a su familia, extensivo el saludo, a la junta local, a los jóvenes, a todos, bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos a meditar en su palabra, ¿les parece? Invito a que nos ubiquemos en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 en adelante. Amén. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Va a compartir la palabra. Presento mis disculpas por la hora. Se presentó una situación en la iglesia que tuve que atender. No tenía cómo delegar esa responsabilidad. Bueno, fue una situación emergente, pero gracias a Dios estamos aquí para hacer su voluntad. Amén. Verso 1 en adelante. Amén. Estamos ubicados. Usted me indica con un amén si ya está ubicado en la lectura bíblica. Amén. Ok. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Yo creo que podemos participar todos en esta noche de esta lectura. Dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Cuando pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces Elí entendió que le llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, tenga la amabilidad. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que es un bonito tema con el que podemos reflexionar en esta noche, y hace parte también de nuestra realidad, de nuestro entorno, de nuestros momentos, de que parece ser que hay un mundo con demasiado ruido, hay un mundo que es estridente, un mundo que está dando sus sonidos y que de alguna manera hacen cierta resonancia a los nuestros. Hay un mundo que suena mucho con su música, con su fama, con todo lo que el mundo pueda traer
Y de alguna manera eso viene como a incomodar. Yo no sé si a usted le incomoda de esta manera hablándolo, el sonido que el mundo emite, y los que conocemos la presencia del Señor, sabemos de que el mundo emite ciertos sonidos que hacen que la persona que se quiera acercar a Dios sea incomodada. Demos una alabanza al nombre del Señor. A veces usted quiere conectarse con Dios, quiere tener un tiempo de intimidad con el Señor, pero el mundo lo llama con su sonido y de alguna forma también lo distrae y le quita de pronto ese ímpetu con el cual usted quería iniciar un momento, quería tener, y el mundo le quita como esa relación, esa oportunidad de comunicarse con Dios. Usted viene al culto y le empiezan a sonar las notificaciones en su celular, le empiezan a sonar en su mente los pensamientos, los residuos de los pensamientos, y le quitan. Hay mucha gente que viene al culto y entra a la iglesia, pero se queda en un estado neutral, o se queda divagando en los pensamientos, se arrodilla a orar, se dispone a alabar a Dios, pero aplaude, canta, pero su mente está en otro sonido, está en otro momento. No logra conectarse con lo que venimos al culto, a adorar a Dios y entrar en un momento de relación íntima con el Señor. Y a eso me refiero con el sonido estridente del mundo. Demos alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Y no sé si le ha pasado que las noticias también, oiga, como pastor tenemos que atender muchas cosas, pero hay gente que escucha noticias y se pone nerviosa, y escucha las guerras, y escucha la situación económica, la situación del país, escucha el entorno en el cual vive y escucha las noticias, y ese sonido lo pone nervioso, lo pone en un estado, digámoslo así, de temor, y lo vuelve un poquito temeroso de la situación. Y como pastor muchas veces nos llaman: pastor, es que esto escucho en las noticias que pasó esto, que pasó lo otro, pastor, tengo miedo. Y hay algunos miedos que son razonables, pero otros parece ser que somos como presa de la información del mundo, y el mundo suena tan fuerte que trata de desequilibrar, y las noticias vienen con una desesperanza, vienen a quitarte como el ánimo de seguir, y como que no funciona las noticias de allá no están funcionando muy bien, y te sientas a comer el almuerzo, el desayuno, lo que el Señor coloque sobre tu mesa, y tus pensamientos se van en las malas noticias. Y de alguna manera este mundo empieza a hacer sus sonidos estridentes, y nada va mejor, todo va peor. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Pero creo que en medio de todo este mundo que suena por todos lados, necesitamos ser sensibles a su voz. Déale alabanzas al nombre del Señor. Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios, porque si nosotros nos quedamos con el sonido y con las malas noticias, con el sonido que da el mundo, usted va a entrar en un estado de temor, de angustia, de desesperación. Pero aquel que logra encontrar o ser sensible a la voz de Dios, va a encontrar fortalezas para seguir adelante en este camino. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Muchas veces te ha llegado un dictamen del médico. Eso es un sonido y que golpea fuerte. En la antigüedad, cuando sonaba la trompeta del enemigo, lo que trataba era de eso, de infundir cierto temor en el ejército enemigo a quien iban a enfrentar.
Y ese sonido que se escucha muchas veces, que usted lee del dictamen del doctor, o de la situación, el diagnóstico de su familia, de la situación entre las parejas, los matrimonios, y vienen todos estos sonidos y quieren venir a desarmarlo y a traerle desesperanza. Y de alguna forma usted y yo nos dejamos influenciar por ese sonido. Y Dios lo que quiere, hermano, es que nosotros podamos oír la voz de Dios, tener el oído pendiente. Puede venir cualquier información, noticia, pero a pesar de todo eso, tener el oído dispuesto para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Porque hablará Jehová a su pueblo, aleluya, gloria a Dios, y traerá paz al corazón de su pueblo. Dele alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y ve, y muchas veces el pastor o el predicador no sabe nada de lo que usted te está pasando, de lo que está ocurriendo. Y vienes al culto y con un mensaje que te ha arruinado la esperanza en el día y has venido cabizbajo, pero cuando el Señor empieza a hablar y empieza a decirte algo, el panorama como que cambia, porque cuando Dios habla, las cosas cambian, aleluya, gloria al nombre del Señor. Cuando Dios habla, el panorama tiene que cambiar. Tiene que cambiar, porque nunca he visto un Dios que hable y dé desánimo al pueblo. Cada vez que Dios habla es para infundir aliento en medio de nosotros. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor no le gusta a esos que desaniman. Esos que dicen, no, vas a durar muy poquito en la iglesia, así como vas, no vas bien. Y desaniman. Pero Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, el Señor se aira con los que desaniman, porque el mundo te desanima, pero la voz de Dios te anima. Y te dice, diga al débil, fuerte soy. Porque necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Oiga, ¿cuánta gente se ha quedado en la casa? Y Dios ha querido hablarle, y Dios ha querido comunicarle algo. Y para eso para eso es la iglesia, para eso es el congregarse. Dios te puede hablar en la casa. Y claro que Dios te habla en la casa, te habla en el vehículo, pero Dios usa la iglesia. Dios usa la iglesia. Porque ahí es donde se mueve los ministerios, ahí es donde se mueve la obra de Dios en su perfección. Alabanzas al nombre del Señor. Y gente que se queda y dice, no voy a ir al culto, no voy a ir al programa, me voy a quedar en casa, estoy desanimado. Es lo peor que puedes hacer. Es lo peor. La peor decisión. Yo creo que aunque no tengamos ánimo de venir, vengamos. Que Dios algo va a hablarnos. Algo te va a decir el Señor. Una frase, una palabra que va a atravesar tu vida y te va a cambiar, porque cuando Dios habla, el pueblo vive. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Cuando Dios habla, cobramos vida. Una palabra que diga el Señor. Venimos al culto desarmados, hasta aquí de problemas, y con una sola frase, con una sola palabra, el pastor dijo 1000 frases y entendimos y fuimos edificados. Pero una nos atravesó la vida y salimos por esa puerta está habilitada, ¿cierto? Salimos por esa puerta transformados por una palabra, convencidos de que Dios nos va a dar la victoria cualquiera que sea la situación. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Es que necesitamos escuchar más la voz de Dios. Necesitamos hoy ser más sensibles a la palabra del Señor.
de cuántas cosas el Señor te quiere librar, de cuántas situaciones, estrellones de la vida, de cuántas situaciones donde te van a quebrar el corazón y Dios te ha hablado y tú no has querido escuchar la voz de Dios, no has querido ser sensible a la voz del Señor y de pronto te has dejado ir a tus deseos y ha pasado lo que el Señor te ha dicho, aleluya, y cuántas cosas del Señor te quiere librar. Por eso necesitamos escuchar la voz del Señor en esta noche. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. No te metas allí. Por allí no es. Con ese chico no es. Con esa chica no es. Ese negocio no pinta bien. Adorado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso dice el Señor: si oyeres, no endurezcáis vuestros corazones, porque solamente endurecemos cuando no nos gusta. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando es bonito y habla de solo bendiciones, amén. Sí, amén, 1000 veces amén. Lo recibo, me lo apropio. Es mía esa palabra y la coge y la agarra. Pero cuando nos habla, cuando Dios nos habla a nuestro carácter, amén. Cuando Dios nos habla a nuestra personalidad, a nuestro temperamento, cuando nos habla, dice, eso es para el que está ahí. Yo conozco uno que es así, y resulta que es para nosotros. Y nos hemos vuelto, dijo mi abuela, boquisabrosos. Solamente atendemos al pastor de moda, al que está llenando el Facebook con sus publicidades. Pero al hermano que se para acá, dice, no, es que nos va a decir. ¿Qué me va a decir a mí? Si es que yo llevo como 30, 40 años en el evangelio, ¿qué me va a decir a mí? Adorado sea el nombre del Señor Jesús. Necesitamos ser sensibles a su palabra. Nos hemos vuelto selectivos. Mensajes a la carta. Y si no nos gusta, vamos a escuchar otro mensaje que sí nos guste, que vaya conmigo. Y lo adecuamos a nosotros y pensamos como nosotros lo queremos moldear a nosotros. Y la palabra de Dios es más tajante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Y Dios te habla, ¿verdad? Es mejor que Dios nos hable. Es mejor que Dios nos diga algo. Yo sé que todos necesitamos que Dios nos hable. Por eso cuando venga el culto, dile, Señor, háblame. Háblame, que necesito ser cambiado, necesito que me digas algo, porque si tú no me hablas, me voy a perder. Adorado el nombre del Señor. Si tú no me dices, me voy a estrellar. Yo no sé vivir sin tu dirección. Yo no puedo aprender a depender de mi intelecto y mi experiencia. No, yo todavía dependo 100% de tu voz. Aleluya, gloria a Dios. Si tú no me hablas, me pierdo en este mundo, me pierdo en mis propios deseos. Y hay gente que está en la iglesia y Dios le habla de una y otra manera y no quieren oír la voz de Dios. Pero Dios los ama tanto que los pone en una situación difícil para que queden solos y en silencio y escuchen ahora sí la voz de Dios. Adorado el nombre del Señor Jesucristo, adorado su nombre. Y Dios te ama tanto que te tiene que dejar solo en una habitación, tirado en una cama, y hablarte allá en lo profundo de tu dolor para que lo escuches, porque es puro amor de Dios. Adorado el nombre del Señor Jesucristo. Pero es bueno venir al culto del Señor, háblame,
Háblame que tú me conoces, tú sabes lo que necesito. Yo no necesito que el Señor me venga a alabar. El único aquí digno de alabar es Él. El hombre no se hizo para ser alabado. El hombre se hizo para alabar a Dios. Gloria a Dios. Pues que necesitamos es que el Señor nos hable, que nos diga las cosas como son. Ningunos pañitos, ni que por aquí, que de pronto el hermano se va a sentir. Que Dios hable, que Dios tiene el poder de transformar con sus palabras. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Que Dios nos diga: no vas bien, estás mal, necesitas hacer un par en tu camino y dejar a un lado tu orgullo, tu prepotencia, tu egocentrismo, y decirle: Señor, sin ti no soy nada. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Sin ti no puedo hacer nada. Separados de Él, nada podemos hacer. Y que nosotros escuchemos la voz de Dios y seamos como Elías, que estaba metido en una cueva, y cuando escuchó la voz de Dios que se metió a esa cueva, se estremeció. Y se estremeció tanto, aleluya, alabanzas al nombre del Señor, que tuvo que rendirse otra vez y decirle: no soy yo, Señor, sino que eres tú. Y no es a mi manera, sino a tu manera. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Hoy nos hemos vuelto tan, perdóneme, cernidores. Si me entiendes, si me hago entender con la palabra cernir, filtramos mucho la palabra y no la recibimos, y nos hemos vuelto muy examinadores. Y Dios, háblenos, porque Dios, si quiere, nos habla en una tormenta, en un terremoto, pero también, si quiere, nos habla en un silbido apacible, porque es Él y Él habla como Él quiere. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Nos habla Él como Él quiere. Nosotros le decimos: Señor, háblame así. No, el barro no le dice nada al alfarero. El alfarero es quien nos moldea. Con su palabra nos va moldeando. Necesitamos llegar sensibles. Iglesia, necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Humildes a la palabra, humildes a la voz de Dios. Por eso le digo, es que nos ha pasado algo, que hemos crecido, gracias a Dios por el crecimiento, pero creemos que esto es porque nosotros hemos estado aquí. El Señor sí nos ha usado, pero es pura gracia del Señor. Y lo que tenemos, el conocimiento, la sabiduría, la sapiencia, lo que tenemos es porque el Señor nos ha ayudado. Si tú estás aquí en esta noche es porque el Señor te ha levantado. ¿Cuántas veces el Señor no te ha tenido que extender la mano y pararte y sacudirte tu cuerpo, tu vestido, y decirte: come y bebe, porque largo camino te espera? Alabanzas al nombre del Señor. No estamos aquí porque seamos muy buenos, ni muy capaces, ni habidos, ni experimentados. Aquí estamos es porque el Señor ha tenido pura misericordia de nosotros. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. No somos nada, escúcheme, lo único que somos en Cristo Jesús, porque es Cristo en Jesús la única esperanza de gloria. Lo que usted y yo tenemos, no tenemos es nada, no nos pertenece nada, todo es de Él y para Él. Las medias que tenés puestas son de Él. Alabanza al nombre del Señor. Y nos creemos aquí que para decirle al Señor: no me hables así, háblame aquí tal, y esto sí, esto no. Vea, tenemos que estar rendidos a la voz de Dios. Señor, háblame, tócame el corazón, decime algo, que si tú no me dices, yo me pierdo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Yo tengo que decirle algo como pastor. Yo no nací siendo pastor. El Señor me hizo, me llamó por pura gracia y misericordia, porque ni pensaba estar esta noche como un pastor. Eso no estaba en mí. Yo no miraba esto como algo posible. Y tengo que decirle algo, que como pastor, si Dios no me habla, si Dios no me comunica, si Dios no me dice, oiga,
yo me empiezo a comportar como que me desespero, como que me encuentro perdido en medio de la responsabilidad tan grande que es ser un pastor. Y yo le digo al Señor, decime algo, porque tengo que decirle algo a tu pueblo. Y si tú no me hablas, yo no voy a hablar nada que sea mío. Decime algo, porque si no me decís, yo no sé qué decirle allá a tu amada iglesia, Señor. Aleluya, alabanzas al Señor. Y a ese demonio, decime algo, suspírame algo, pero lo que sea, decime, aleluya. No podemos vivir sin que Dios nos hable, sin que Dios te comunique, sin que tú te sientes a orar o te arrodillas a orar y el Señor te hable, porque la oración no solamente hablar de aquí para allá, sino que Dios me hable a mí. Alabanzas al nombre del Señor. Dele el aplauso al Señor, gloria a Dios. Necesitamos que Dios nos hable. Que Dios nos hable. Una vez me arrodillé a orar, iba para donde mi papá, que vive en el Cauca. Y me arrodillé a orar y yo sentí, ustedes, yo no quisiera entrar en tecnicismos ahora, pero hay momentos en que Dios te habla y te habla a la mente. Te habla a la mente. Hay veces que tú escuchas la voz propia de Dios. Bueno, tienes unas experiencias con Dios donde escuchas una voz que la hemos tenido, pero hay otras veces que Dios te habla como a la mente, allá a lo profundo. Y está arrollado y le dije, Señor, guárdame que voy de viaje. Es que nosotros oramos de unas maneras. Señor, guárdame que voy de viaje, Señor. Y el Señor me mandó a la mente el mensaje, me dijo, no vas a salir hoy. Oiga, y me levanté y me quedé pensativo. Y dije, ¿seré yo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Y me fui a prender el carro y el carro no prendía. Y mandé a traer un amigo mecánico para que me lo ayudara a desbarar. Y me lo ayudó a desbarar y salí. Y se quedó sin gasolina el carro. Óigame, Dios me ha dicho, no sales. Y yo terco. Sino que uno va aprendiendo. Pero necesitamos ser sensibles a la palabra. Ese día me tocó pedir una grúa, devolver el carro y le dije, no, Señor, ya entendí que hoy no es. Hoy no es. Cayó un aguacero, según un derrumbe. Y no pude salir como a los 20 días, 25 días después para volver. El Señor me cambió todo porque aquí se hace lo que Él diga. Aleluya. Me llamaron en esta semana y una mamá desesperada, una hermana. Pastor, mi hijo ya ha desaparecido 4 días, 3 días, 3 noches y este día no aparece. Pastor, no sé qué hacer. Me fui ya para la policía, pero no hacen nada, pastor. Y yo le dije, vamos a orar. Yo qué le voy a decir, yo código adivino. Está en tal lado, no. Le dije, vamos a orar. Y hicimos una oración por el teléfono. Oye, el Espíritu Santo me llegó al pensamiento y me dijo, dígale que esté tranquila, que dentro de 1 hora la llaman. Que el niño está bien, que esté tranquilo, que el joven está bien. Porque estaban pensando que de pronto estuviera por ahí en un río, su cuerpo, eso mejor dicho, es la desesperación de una mamá, ¿verdad? Y yo ya me conozco algunos temas en el Señor y yo le dije, hermana, cuelgue que dentro de 1 horita la llaman, el niño está bien, esté tranquila. Pastor, sí, yo le dije, sí, esté tranquila que el Señor le guarda a un muchacho. Tenga el teléfono ahí y me llamó como a las 2 horas, sí, pastor. Mi muchacho apareció, estaba drogado y le echaron una droga y estaba perdido. Y apareció sin zapatos, pero está intacto, pastor, no le pasó nada. Adorado el nombre del Señor. Y necesitamos, denle el aplauso al Señor, a toda la gloria. Gloria a Dios. Aleluya.
Necesitamos ser sensibles. Que cuando te arrodilles a orar, sientas y escuches y puedas percibir la voz de Dios. Es que Él es real. Que tú no te estás arrodillando a orar a una idea, ni a una imagen, ni a una foto, no. Tú estás hablando con el Dios que es el Todopoderoso. Y Él está contigo y tú no tienes la palabra en tu boca. Y Él la sabe toda. Y te quiere hablar. Y quiere hablar contigo y quiere que escuches su voz. Porque su voz es tierna y es como el estruendo de muchas aguas. Pero te da aliento y es tierna y es dulce y no sé cómo hace Él. Pero te da aliento y te fortalece. Y te da ánimo y llegas de rodillas y llegas a la oración derribado, desanimado, pero el Señor te habla y te dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador. Sigue adelante, alabanzas al nombre del Señor. Vamos a ser sensibles a la voz de Dios. Sensibles, Dios te habla. Dios te habla. A mí, sí, Dios te habla a ti. Te puede hablar en el carro, en la bicicleta, en la moto. Esos que andan sin casco, coloquen el casco para que el Señor les hable. Alabanza al nombre del Señor Jesucristo. Por acá me ríen. ¿Aquí dicen chaleco? No, ni casco. Casco sí, chaleco no. Bueno, coloque el casco entonces, para que el Señor le hable. Respete la señal de tránsito para que el Señor le hable. ¿Quién me pagan el semáforo en rojo? Y, Señor, háblame. Ya le va a hablar. Si le habla luego, le espere que yo le hablo como Él quiere hablarle. Pero el Señor te puede hablar en el carro. Una iba para la universidad. Haz que el Señor habla y es, oh Señor, cuando habla, oiga, todo cambia. Iba para la universidad para ver cómo hacían para darme oportunidad de pagar el semestre. Tenía nada, no había nada, clean hacían esas billeteras. No había cómo sacar nada, uno miraba y se asustaba, decía: hay poder en el nombre de Jesús, las billeteras. Y en el banco no había nada, y esos semestres altísimos. Y me voy para la universidad. Me acuerdo tanto que iba por el puente de los 1000 días. Iba subiendo, iba ya cogiendo la cumbre, y el Señor me llegó a la mente, es una voz preciosa. Me dijo: John, me dijo así, John, yo me llamo John, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Y cuando yo escuchaba, me empecé a llorar. Y lloré de ahí a la universidad, a la autónoma, eran como 40, 30 minutos. Y me fui llorando. Y escuchaba, eso me hacía eco en el corazón: te voy a bendecir, te voy a bendecir. Y llegué allá. Hermano, usted no me va a creer. Oh, créame, te lo digo en el nombre de Jesús. Llegué, hermano, y cuando fui allá a la oficina, buscando en el computador, me dijo: ¿cuál es su código? Uno como estudiante tiene un código. Metió un código, 2000, era como 20 días, algo que no me acuerdo. Y me dijeron: John David, pero usted se ganó aquí, usted tiene un promedio alto y usted se ganó la exoneración del 80% de su matrícula. Yo me hice así a un ladito de la ventanilla, porque me daba pena, no sé, no, que es bobito, perdóneme. Y me puse a llorar, que yo un llorón, me puse a llorar. Le dije: Señor, gracias. Gracias. Y como que el Señor me decía: eso no es nada. Sentía en el corazón: no es nada, yo te voy a bendecir. Y hoy que estoy aquí digo: Señor, gracias, porque me has bendecido, y si estoy aquí es por tu gracia y por tu misericordia. Aleluya.
porque solamente nos dejamos oír la voz del mundo que dice: no puedo, está muy caro, no puedes pagar, no le puedes pagar el semestre a tus muchachos, te fracasaste como papá, como mamá. Pero yo tengo un Dios que habla. Usted tiene un Dios que habla. Un Dios que habla. Y Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y te llama el Señor, y el Señor quiere que seas sensible, que lo puedas oír, que dejes de escuchar los chismes que se pueden generar en medio de los comentarios de la iglesia y busques la voz de Dios. Señor, háblame. Qué bueno que alguien en esta noche saliera diciéndole al Señor esta noche: háblame, yo quiero que tú me hables. Háblame, Señor. Y el Señor te habla, y te habla de tu familia, y te habla de tus hijos, y tú le pides por tu esposo, le pides por tu casa, le pides por ese tumor, y el Señor te habla. Aleluya. Y Él habla en victoria. Yo nunca he conocido un Dios, mi Dios, que hable en derrota. Él siempre habla en victoria, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, alabanzas al nombre del Señor. Él habla en victoria. Mi Dios nunca ha perdido una. El Dios que tú tienes no pierde nunca. Por eso necesitamos escucharlo a Él, al que venció. Aleluya. Y está sentado en la majestad y en el poder en esta noche, y Él lo llena absolutamente todo. El Señor siempre gana. Alabanzas al nombre del Señor. Escúchelo y verá que Él siempre gana. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Necesito un corazón sensible. Necesito un corazón sensible. Jóvenes que lo escuchen. Que dejen de escuchar tanto influencer en TikTok y lo escuchen a Él. Y Él te habla todas las mañanas. El Señor te habla y no sabes escucharlo. No sabes. Te despiertas y el Señor ya te preparó el día. Tú estabas dormido. Tu consciente estaba totalmente dormido y no estaba haciendo nada, y el Señor ya te estaba preparando el día. Y el Señor te estaba, cuando te despiertas y abres tus ojos, el Señor te dice: bienvenido. Es mía la misericordia, y estás estrenando esta mañana. Este día he creado para que te goces. Oiga, y usted se sienta a la mesa y se come unos huevitos, unos pericos, un café con leche y unos tostados. Y usted coge, manda a la boca, y el Señor te está hablando. Dice: yo soy el que te sustento todos los días. Yo soy tu proveedor. Soy el pan del cielo, pero también el que traigo el pan a la mesa. Rama anda y sama. Y te levantas y pones un pie y pones el otro y te incorporas, y el Señor te está hablando. Dices: es por mi gracia y mi misericordia que te puedes levantar esta mañana. Y no le decimos nada a Dios, no le decimos nada. Le decimos gracias. Nos despertamos y como y nada, y el Señor ya nos habló. Y no somos sensibles, porque Dios nos habla en todo momento. Yo miro el cielo. Yo parezco como elevado. Yo creo que la gente dice: este man parece loco. Y yo miro el cielo y veo, y el Señor me habla. Yo no digo que estoy loco yo, pero el Señor me dice: todo esto es mío. Aleluya.
Un día llegué allá donde soy pastor por la gracia del Señor. Y eso en una montaña y no hay tanta luz y se pueden ver las estrellas. Que hace años no había visto yo las estrellas porque uno en medio de la ciudad es difícil que se vean. Y llegué allá y vi una cantidad de estrellas y me quedé así. Y los hermanitos que me estaban recibiendo me miraban y yo decía, uy, ¿qué es esto? Ellos todos los días lo ven. Y yo decía, esto, hace rato no veo estas estrellas tan definidas, tan bonito, tan hermoso. Y el Señor me habló, ahorita mujeres sensibles. Y me dijo el Señor, a cada una le tengo nombre y la conozco. Y te conozco a ti y a tu familia. Haz la obra que te envié a hacer, que yo te voy a respaldar. Claro, ya he llegado con un miedo. Y el Señor me habló. Y me voy para la casa. Y le dije, gracias, Señor, que tengo miedo, pero yo sé que tú me sustentas. Tú eres el que me fortalece. Alabanzas al nombre del Señor. Necesitamos ser sensibles, que Dios nos vuelva a hablar, que Dios nos vuelva a decir algo. Dios te quiere hablar, querido joven. Dios quiere hablarte, jovencita. Dios te quiere hablar, hermano, hermana. Dios te quiere hablar. Y a veces se monta en el carro conmigo allí, yo lo siento. Él va conmigo dentro del corazón, pero a veces siento que Él se manifiesta allí. Me tengo que orillar, hermano, me tengo que orillar. Porque empiezo a hablar en lenguas y tengo que cerrar los ojos de las lágrimas. Y yo no entiendo por qué. Pero el Señor me comunica sus pensamientos que son más altos que los míos. Yo no los entiendo, pero Él me habla. Y en las noches me comunica su consejo, dijo el salmista. Y nos quedamos hasta las noches, nos trasnochamos viendo otras cosas, con el ruido del mundo y un mundo que no nos deja oír la voz de Dios. Esta noche el Señor me ha mandado a decirles que hay que bajarle al mundo, bajarle el sonido al mundo, apagar los instrumentos del mundo para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios, para que el Señor te vuelva a hablar. Elí es el sumo sacerdote y es a quien Dios le debe hablar. Pero Elí no estorbó a sus hijos, porque sus hijos eran un poco dañados. Consintió con el pecado y fue consecuente con el pecado, lo permitió. Para que Dios nos hable, necesitamos renunciar al pecado y sacarlo de nuestra casa. Necesitamos sacarlo de nuestra vida. Esta noche hay que renunciar sí o sí al pecado para que Dios nos hable. Que Dios te quiere hablar, pero no puede porque estás consintiendo con el pecado y has hecho pacto con la mentira. Y el Señor quiere hablarte y decirte algo, tratar con tu corazón. Pero necesitamos decirle no al pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Elí el profeta, el sacerdote, perdón, sumo sacerdote Elí. Y Dios no le dijo nada. Dios no le dijo nada. Se le quedó en silencio. Qué miedo, hermano, qué miedo. Qué miedo, iglesia, que el Señor no nos hable, que el Señor se quede callado, que Él no se pronuncie. Cuando tú dejas de oír la voz de Dios, preocúpate, desespérate, oír y sí, desespérate. Que Dios no te hable, que Dios no te diga algo. Tengo que salir corriendo y decirle a un monte, hábleme, Señor, aquí, porque si tú no me hablas, yo me pierdo. Y lo vuelvo a decir, si el Señor no te habla, te pierdes. Aleluya. Y Elí, oiga,
tranquilo. Y Dios no le habló. Dios no le habló. Si usted lee la historia, Elí murió desnucado. Murió desamparado de la voz de Dios. Que Dios me hable, que Dios me hable. Pero había un niño, un jovencito, que servía en el templo y servía en el altar y dormía junto al altar. De pronto había algunas habitaciones, unos cubículos, pero este niño servía en el altar y dormía en el altar. Y yo le quiero decir a la juventud y a la iglesia que si tú quieres oír la voz de Dios, hay que decirle no al pecado, pero hay que tener una vida de altar. Amén. No del altar físico, sino del altar espiritual, de ese donde hay alabanza, de ese donde hay sacrificio vivo y fruto de labios, de ese donde hay disposición para entrar en la intimidad con el Señor, donde hay oración, donde hay ayuno, donde hay búsqueda de Dios. Aleluya, aleluya. Samuel vivía ahí, vivía allí. El niño, no, Dios habla es con Elí, con el sumo sacerdote. Vea, yo conozco gente que no tiene ninguna representación en el altar, que no es gente de altar, del púlpito, del culto que nosotros hacemos, pero tienen una comunicación con Dios. Oiga, yo conozco unas ancianitas que están así chiquiticas de lo ancianitas, pero tienen una comunicación con el Señor. Y me dijo una viejita, perdóneme la expresión, una ancianita, me dijo: pastor, en la iglesia donde estaba asistente, pastor, este año se lo van a llevar de aquí, pero tranquilo que Dios va con usted, Dios va con usted. Y yo, ¿verdad? Y me quedó eso en la mente. Como al par de meses me llamaron, me llamó el supervisor, me dijo: Johncito se va para tal lado. Y Dios me mandó ese mensaje. Hay gente de altar que habla con Dios, que habla, que no tienen oportunidad de tocar un púlpito, un micrófono, pero hablan con Dios. Y no salen a decir: Dios me dijo, vea, tengo revelación de Dios, porque eso es una cosa rarísima. No, eso no, así no pasa. Pero hay gente tan especial con Dios que Dios le habla y ellos guardan el mensaje que Dios le dejó para sí y se ponen a orar por aquello que Dios les dijo. No andan exhibiendo: Dios me habló, Dios no, como yo esta noche. No, yo no en eso. Ellos guardan en silencio y oran por las familias, y oran por los jóvenes, y oran por la iglesia, y oran por el pastor, y hablan con el Señor. Y le he dicho al Señor: Señor, yo quiero esa relación, yo quiero esa línea, yo quiero hablar así contigo, Señor. Yo quiero que tú me uses, pero háblame. Alabanzas al nombre del Señor. Samuel era alguien de altar, alguien de altar. Y Dios debía, en teoría, llamar a Elí, pero Dios llamó al niño, a un niño. Eso no se le mete a nadie en la cabeza, eso solamente lo hace Dios, porque Dios no es como nosotros. Nosotros siempre decimos no, a nuestro ojo, examinamos y evaluamos a nuestro ojo, pero Dios mira más allá, Dios ve otras cosas. Aleluya, alabanzas al nombre del Señor. Y Samuel estaba dormido, y antes de que se apagase la lámpara, Dios llamó a Samuel. Y no lo escuchó Elí, lo escuchó Samuel, porque estaba en vida de altar, en el altar.
adorando a Dios, sirviendo a Dios. Aunque la Biblia dice que no lo conocía, permítame esta noche referenciarme a la vida de altar como una vida de servicio y de adoración a Dios. Empiece a adorar a Dios, que Dios le habla. ¿No es que a Él le gusta habitar en medio de las alabanzas de su pueblo? Cuando venga al culto, cuando esté en su casa, adore a Dios, adórelo. No solamente coloque la alabanza, adore a Dios, adórelo, adórelo. Que Él es digno de ser adorado. Que su casa se convierta en un altar. Que no solamente esperes el momento del culto para cantarle a Él. Que tu vida sea un altar continuo de alabanza al Señor. Y cuando tú le alabas, el Señor te habla, el Señor se manifiesta. Tú lo sientes allí en tu casa y Señor, estás conmigo aquí en mi casa. Puedes estar lavando los platos, puedes estar en la habitación, en el trabajo, pero cuando tú lo alabas, Él está presente. Aleluya. Y cuando tú le sirves, el Señor te habla. Cuando tú le sirves, pero qué bueno que alguien le diga al pastor: pastor, ¿para qué soy bueno? Ahí nos sentimos orgullosos. No, me tiene que llamar. No, Señor, pastor, ¿para qué soy bueno? ¿Qué necesita? Yo quiero servirle al Señor. Yo quiero tener una relación profunda con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Y Dios llamó a Elí. Llamó a Elí y Elí no escuchó. Pero sí llamó a Samuel. Y Samuel sí escuchó la voz de Dios. Oiga, ¿quién va a llamar al Señor en tu casa? Para anunciarle de que de pronto viene una tragedia, una situación y sale alguien para que empiece a orar y empiece a interceder. ¿A quién le va a hablar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le va a comunicar algo el Señor allá en tu casa? Puede ser que estés descansando, pero el Señor necesita un oído y un corazón dispuesto y un corazón sensible a su voz. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿A quién le va a hablar? ¿A quién le va a decir? Alguien necesita estar dispuesto para el Señor esta noche y decirle: háblame a mí, háblame a mí, háblame a mí. Necesito, Señor, que me hables porque mi familia necesita escuchar tu voz, necesita tu dirección. Mis hijos necesitan, mi esposo, mi casa te necesita. Háblame a mí. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dios llamó a Samuel. Samuel no entendía. Se fue a Elí. ¿Qué necesitas? No, yo no te he llamado. Otra vez, Samuel. Es como Dios despertándonos de un letargo espiritual y decir: despiértate, que te quiero usar. Despiértate, que los campos están blancos. Despiértate, que tus hijos se están perdiendo. Despiértate, que tu matrimonio está en crisis. Oh, aleluya. Despiértate, Samuel, que la lámpara está por apagarse. Levántate, aleluya. Levántate, Samuel. Hey, vienen tiempos difíciles, Samuel. Refuerza mucho tu poder. Levanta tus muros, Samuel. Aleluya. Estoy hablando en esta noche por el Espíritu. Siento que estoy hablando para alguien que necesita oír la voz de Dios para despertarse, porque Dios quiere usarlo. Samuel está en un letargo dormido, pero Dios quiere despertar con su voz esta noche a una juventud, a alguien en su casa. Tienes derecho a dormir a las 3 de la mañana, sí, tienes derecho, pero el Señor te quiere despertar tu espíritu, que te quiere poner a adorar, te quiere poner a interceder, te quiere poner a servir. Adorado su nombre.
Samuel. Y Samuel no entendía. Y Dios te llama. Y te llama. Y que hay gente que quiere decirle al Señor: no, conmigo no. Pero el Señor dice: sí, es contigo. Es con tu vida. Es con tu historia que voy a hacer algo. Y el Señor quiere llamarte y despertarte, y que escuches su dulce voz y te puedan incorporar y decirle al Señor: habla. Señor, lo que usted diga conmigo. No soy lo mejor, pero si tú me llamas, yo voy. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Adorado sea su nombre. Levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo, precioso para la vigilia. Deberías estar dormido, descansando, pero quieres oír la voz de Dios. Y el Señor te quiere llamar. Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Un día no muy lejano, no muy tarde, se va a escuchar una voz, pero solamente la van a oír los que estén sensibles a su voz. La voz de Dios que le diga a su iglesia: sube acá. Pero otros estarán durmiendo, espiritualmente hablando, y no escucharán la voz de Dios. Pero esta noche Dios llama antes de que se apague la lámpara de alguna situación, la lámpara espiritual de alguien, la lámpara espiritual de una familia, la lámpara espiritual de un matrimonio, de un joven, de una jovencita. Dios te llama y te llama. Aleluya. Levántate, incorpórate, que te voy a usar. Dios le dijo a Samuel: voy a hacer una cosa extraordinaria. La gente se va a asombrar. Adorado sea el nombre del Señor Jesús. Pero necesitamos que Dios nos hable. Que Dios nos hable. Yo quiero invitarle a que esté sobre sus pies en esta hora, en el nombre de Jesús. Adorado su nombre. Aleluya, aleluya. Aquí hay gente que sabe escuchar la voz de Dios. Aquí hay gente que conoce la voz de Dios. Aquí hay gente que ha escuchado cuando Dios le habla, pero que hace rato no lo escucha. Y hay gente que no entiende que es Dios que le está llamando. Y quiero decirle que Dios te está llamando. Quiero invitar al que sea a que le diga al Señor esta noche: Señor, habla, que tu siervo oye. No te acostumbres a vivir una vida sin la voz de Dios. No te acostumbres a vivir un evangelio sin la voz de Dios. Dios es real, el evangelio es real, su espíritu es real. Él vive en medio nuestro, Él te habla, Él te dirige. Pero quiero invitarlo en el nombre del Señor. Alguien que venga al altar, a este altar, que le pueda decir al Señor: habla. Mientras los muchachos se preparan para adorar al Señor, que alguien le diga al Señor: habla. Habla. Jovencita, siento decirte esto, jovencita, pero Dios te está hablando. Es Dios quien te llama esta noche. Es el Señor que te llama. No sé qué vas a hacer con tu vida, pero el Señor te llama. Y el Señor te quiere hablar. Te quiere comunicar su voz. Su voz es tan potente como el estruendo de muchas aguas, pero tan dulce como un silbido apacible. ¿Por qué no le dices al Señor: háblame, háblame, háblame otra vez?
Otra vez, otra vez. Como me hablabas cuando llegué. Háblame otra vez. Extraño tu voz, extraño cuando me comunicabas. Itarramanda. Cuando me decías, cuando me guiabas. Cuando estuve en el desierto y me hablaste, cuando estuve en la dificultad y te comunicaste conmigo. Háblame. Tal vez he aprendido a vivir sin oír tu voz, pero esta noche me niego a seguir viviendo sin oír tu voz. En las noches, en las vigilias de la noche, que tu consejo llene mi mente. En las mañanas, que tu palabra llene mi corazón. En los días, en el mediodía, Señor, que me aconseje tu espíritu. Señor, háblame, háblame. Háblame, 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 háblame. 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 Dios está hablando con alguien esta noche. Sí, es Dios quien te está hablando, es Dios quien te está hablando. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Escucha que la voz de Dios es la voz de Dios. Sí, te está hablando, te está hablando. El Rey te está hablando. Si el Rey te está hablando, es el Rey que te habla esta noche. No está perdido tu caso. No está perdida tu situación. Si puedes, si estoy contigo, no temas que yo estoy contigo. Come y bebe porque el largo camino te espera. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús. Se desatan en el nombre de Jesús los oídos espirituales. En el nombre de Jesús de Nazaret se destapan los oídos espirituales. Para que escuches la voz de Dios. Dios te quiere hablar. Joven, jovencita, Dios te quiere hablar. Aleluya. Dios te quiere hablar. Siente la voz de Dios. Siente la voz de Dios. De Dios el que te habla. Algo te está comunicando el Espíritu de Dios. Él te habla, Él te habla. Él te habla.
Gloria a Dios.